Bienvenidos una vez más, amados hermanos, a una transmisión donde continuaremos dándole seguimiento a lo que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. En esta ocasión estaremos hablando acerca del capítulo 12 del libro de Apocalipsis y descubriendo algunos secretos interesantes como quién es la mujer mencionada en este capítulo, quién es el dragón, quiénes son los que mueren y de qué batalla se habla acá. Una vez más, para compartirnos acerca de este tema, el pastor del Centro Cristiano de Fe, Pastor Alberto Cornejo. Bienvenido, pastor. Bendiciones a todos y gracias, hermano Edwin. Bienvenido usted también a esta reunión que estamos teniendo cada semana. Extrañamos la semana pasada, pero qué bueno que podemos contar con usted para poder hacer un poco más dinámica la presentación del estudio de esta noche, en la cual, como usted ya mencionó, vamos a enfocarnos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Invitamos a todos nuestros hermanos para que puedan, allí mientras están viendo el mensaje, invitar a sus contactos para que podamos hacer que la palabra de Dios corra. Amén. También recordándoles que al final de esta transmisión, el video también, el audio estará disponible en nuestra plataforma de Spotify, en nuestro podcast, igualmente en YouTube, para poder continuar escuchándolo y compartiéndolo con otras personas. Yo creo, pastor, que una primera pregunta que pudiésemos tener este día parte de leer el versículo número 1, en el cual dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Quisiera, pastor, hacerle la primera pregunta, y es: ¿quién es esta mujer de la cual habla la palabra? Bueno, al examinar todos los eventos que están descritos en este capítulo, yo creo que todos podemos concluir que definitivamente se trata del pueblo de Israel. Existen algunas otras opiniones y debemos siempre recalcar esto, señalar esto. La interpretación del libro de Apocalipsis es muy compleja y debido a todos los símbolos, pues existen diferentes posiciones doctrinales y también diferentes interpretaciones privadas. Pero vamos a exponer algunos argumentos, algunas bases para poder establecer que esa mujer que aparece vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y que sobre su cabeza tiene una corona de dos estrellas, está representando al pueblo de Israel. Inmediatamente, la figura que se está utilizando nos lleva allá hasta el libro de Génesis, capítulo 37, donde hay una similitud en cuanto al sueño, un segundo sueño que José tuvo, con esta señal que a Juan se le muestra en el cielo. En Génesis 37:9 dice que José soñó otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: he aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En este caso, las 11 estrellas representaban a sus hermanos. Y aquí tenemos a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se puede conectar este texto, aunque no queremos ser dogmáticos y forzar las escrituras para poder sostener lo que estamos diciendo, pero hay una similitud en cuanto a los elementos del sueño de José y la señal que se le está mostrando a Juan. Obviamente la mujer está vestida de sol, significa que está vestida de gloria. La luna debajo de sus pies tiene varias aplicaciones. Algunos dicen que, curiosamente, durante el Imperio Romano, todo el territorio que estaba bajo el emperador tenía una forma como de luna. Yo particularmente he escuchado que, como esto fue escrito con una visión futurista, la luna en realidad representa al Islam. Y esto pues nos hablaría acerca del dominio o de la supremacía del pueblo judío y de la religión judía sobre el Islam, puesto que dice que la luna está debajo
de sus pies. Es una interpretación de algunos, pero siempre vamos a repetir, no queremos ser dogmáticos, sino simplemente aportar algunos elementos para poder llegar a una conclusión. Y la mejor conclusión se obtiene al ver todos los detalles que vamos a ir examinando. Por ejemplo, dice que la mujer está encinta y que está clamando con dolores de parto. Ahora, eso de que está encinta significa que está a punto de dar a luz, está a punto de recibir o de conocer a su hijo. Y la parte final del texto que usted leyó dice que está en la angustia del alumbramiento, lo cual es una forma figurada de hablar de los padecimientos del pueblo judío, justo antes de que conozcan al Mesías. Más adelante estaremos tocando el aspecto de lo que consideran que esta mujer representa a la Virgen María y el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero por hoy vamos a establecer, es el pueblo de Israel. Amén, amén. En lo que usted decía, pastor, mientras usted leía la descripción, tiene sentido en que algunos digan que es la Virgen María, pero casualmente hay una virgen que tiene una luna debajo y es la Virgen de Guadalupe. En este momento estaba pensando en eso, que aquí hay mucho pueblo mexicano y la imagen de la Virgen de Guadalupe se ve por todos lados y tiene también una luna, y pensaba en eso de la luna mientras usted hablaba. Pero, ¿por qué no podría ser María o cualquier otra de las vírgenes? Bueno, tendríamos que utilizar una serie de escrituras, aparte de examinar todo el contexto del capítulo, para que podamos llegar a la conclusión a la cual yo llegué, que se trata del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Esta solamente es la introducción del personaje, pero por los eventos que vamos a escudriñar en este capítulo, vamos a descubrir que la mujer se ve involucrada en una serie de acciones que hacen imposible o es erróneo asegurar que sea la Virgen. Por ejemplo, esta mujer va a ser perseguida. La Virgen María no fue perseguida. El tiempo de la persecución está aquí en este capítulo. Se nos dice cuánto es el tiempo que va a ser perseguida. Y esto encaja en la mitad de la gran tribulación. Ahora, obviamente, la Iglesia Católica sostiene esa posición de que esta es la reina del cielo. Y el hecho de que usted haya comentado que ha visto cuadros de la Virgen con la luna bajo sus pies, obviamente ha sido tomado de esta descripción precisamente para transmitir la idea al pueblo católico de que esa es una imagen que representa a María y que en la Biblia se le está colocando en una posición de honor, e incluso algunos dicen es que aquí está ella en todo su esplendor, está con gloria porque ella es la reina del cielo. Sin embargo, esto de la reina del cielo también lo podemos encontrar allá en el Antiguo Testamento, donde los israelitas pecaron contra Dios porque adoraron a una deidad femenina y le llamaban la reina del cielo. Y eso sería interesante, el poder escudriñar esas escrituras y conectar la idolatría del pueblo de Israel con una deidad femenina que se repitió a través de muchos siglos y con varios personajes como Astoret o Semiramis y algunos otros nombres ahí que habían sido traídos de otras culturas. Así que el problema aquí es que esto es simbólico. Si nosotros leyéramos literalmente, la idea bien clara es, no, aquí está María. Y aquí está hablando de que está a punto de dar a luz a su hijo. Pero no tiene sentido porque, ¿cómo podríamos, si Juan está escribiendo esto cerca del año 100 y el Señor Jesucristo nació en el año 0, supuestamente, ¿verdad? Reseteando la historia. ¿Cómo podría o qué sentido tendría que Juan esté narrando un evento que ya pasó? Y eso es lo que sucede con muchas posiciones de interpretación del libro de Apocalipsis, que olvidan cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis. Y si el libro de Apocalipsis es para mostrarle a Juan las cosas que van a suceder, las venideras, como lo dice en el capítulo 5, no tiene sentido hablarle de las cosas que ya pasaron. Así que por ahí, ¿verdad? Otro elemento más. Así que el problema es simbólico.
y lo simbólico se presta para interpretaciones privadas. Incluso otros consideran que esa mujer es la Iglesia Católica. Dicen que no es María, sino que es la Iglesia Católica. Y que el dragón que aparece más adelante, con muchas cabezas, dice que son las sectas protestantes, que la calumnian y que la critican y que la difaman. Así que en esto, hermano, nos vamos a encontrar con una diversidad, un abanico de interpretación. Wow. Es tremendo cómo las interpretaciones pueden llevar a diferentes pensamientos, pastor. Pero qué bueno es poder ordenar lo que la palabra dice, tal y como se ha venido haciendo a través de todo este estudio. Es conectando las escrituras Exacto. que logramos tener un panorama más claro, porque la escritura confirma la escritura. Usted hablaba que, según un comentario ahí, se dice que las sectas protestantes podrían ser ese dragón. Pero leamos qué es lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:3. Y dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién, pastor, es este dragón del cual habla la palabra? Bueno, antes de responder quién es el dragón, me llama la atención que en este versículo 3, Juan dice, también apareció otra señal, porque en el verso 1, él escribió, apareció en el cielo una señal. Así que antes de responder quién es el dragón, quisiera aclarar este aspecto. Aclaremos qué significa señal. La palabra señal en el griego se ha traducido al español como algo similar como semeión. Y esta palabra también se traduce como maravilla, portento, milagro, marca, señal o signo. Así como cuando uno dice, yo vi la señal de alto. Eso significa que hay que detenerse. Es una marca que particularmente al hablar de lo escatológico está ubicándonos en un espacio específico en el tiempo. Entonces Juan está viendo señales y entonces entendamos esto. Juan está viendo signos o símbolos de un evento único que va a ocurrir. Entonces él mira esa señal en el cielo y esa señal que se le muestra a él es este dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esto significa que el dominio satánico estará detrás de seres humanos, detrás de reinos, porque en otras escrituras del libro de Apocalipsis claramente se nos habla de que los cuernos son personas, son reyes. Las cabezas también son personas. Y en otro capítulo vamos a ir sustentando esta revelación dada a Juan, que no se trata de un animal mitológico, no se trata ni siquiera del dragón que los chinos utilizan o presentan en sus películas o como parte de su religión, sino que esta es la imagen, la señal, el símbolo que se está utilizando para hablar del diablo. Así que el dragón, hermano, es una referencia al diablo que tiene el gobierno mundial, como otras escrituras también lo sustentan. Entonces es importante entender que las 7 cabezas y los 10 cuernos que hay en su cabeza son reyes humanos. Y por cierto, el cuerno pequeño del cual habla Daniel, y aquí también en el libro de Apocalipsis se nos habla de ese cuerno que va a crecer, es el anticristo. Es el gobernante mundial que se va a levantar sobre el mundo entero. Y por eso en el mundo ahora se está hablando acerca de todo esto, de un gobernante mundial, porque toda la plataforma se está preparando. Entonces resulta interesante esto, miren, las 7 cabezas y los 10 cuernos nos hablan de reyes humanos. La tercera parte de las estrellas del cielo, que dice que son arrojadas sobre la tierra, estas estrellas nos hablan de los demonios, de los ángeles caídos
que el diablo tiene bajo su autoridad, bajo su dominio. Son los ángeles que se rebelaron, que juntamente con el diablo fueron echados. Ahora, este dragón quiere matar al hijo al nacer. Esto nos conecta con la profecía de Génesis. Cuando el Señor, hablando con Adán, hablando con la mujer, estableciendo la maldición sobre la tierra por causa del pecado de ellos, Él sentenció que la simiente de la mujer iba a pararse sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces el diablo va a levantar su simiente, pero el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer que viene para poder destruir completamente al diablo. Y de hecho, en la cruz, Él ya triunfó sobre los principados y las potestades. Él ya obtuvo una victoria sobre el diablo. La Biblia dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que, en resumen, el dragón es Satanás. Y el hecho de que aquí se nos mencione que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos significa que él tenía su dominio por medio de estos seres humanos que representan reinos, representan los presidentes, los gobernantes de naciones, que se van a unir en una alianza, pero van a estar todos bajo el dominio satánico. Si nosotros avanzáramos hasta el verso 9, ahí podemos leer claramente la identidad del dragón. Y es que esto es lo bueno de la escritura, hermano. Por eso es que no hay lugar a estar conjeturando ni inventando, sino que con la misma Biblia tenemos que interpretar las escrituras. En el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ya vamos a aprender de dónde lo lanzaron, cuándo. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón, hermano, es el diablo. Es una referencia a Satanás. Amén. Hay otro de los personajes que vimos ahí en el versículo que leíamos, pastor, donde decía, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Definitivamente, dar a luz significa que va a nacer un niño, una nueva criatura. ¿Quién es este niño el cual iba a nacer? Bueno, definitivamente que cuando hablamos del niño, se está hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero entendamos que lo del nacimiento, como estamos hablando del simbolismo del libro de Apocalipsis, el nacimiento de ese niño solo es una referencia a que la nación de Israel no lo ha visto, no lo conoce, no lo reconoció. Entonces, la mujer encinta y con dolores de parto representa a la nación de Israel, que está siendo afligida, está en la gran tribulación, está en opresión y está a punto, así como la mujer cuando está en el momento de dar a luz, de conocer, de recibir a su bebé, a su hijo. Ahora, en este caso, como vamos a verlo más adelante, el sentido simbólico es que Israel está padeciendo y está a punto de conocer a su Mesías, está a punto de reconocer al Mesías. Hay un detalle bien interesante que podemos extraer, volviendo a la secuencia del libro de Apocalipsis, en el versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjese que yo aquí veo un detalle bien importante, y es la combinación de tiempo. Y este es un detalle muy, pero muy necesario de observar cuando estamos tratando de interpretar el libro de Apocalipsis, porque esta declaración que hay aquí se parece a aquella otra que se encuentra en este mismo libro de Apocalipsis, donde le dicen a Juan, es que la bestia que has visto es, no es, ha sido y será. Ese juego de palabras nos permiten que nos confundamos. Es como cuando se habla acerca de Dios y dice quién fue, quién es y quién vendrá. Se hace un juego en diferentes tiempos. Entonces,
Aquí en detalle, verso 5 dice que dio a luz un hijo varón. Eso está en tiempo pasado. Pero luego dice que regirá con vara de hierro. Eso está en el futuro. Amén. Y luego dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que ya sucedió. El niño ya nació. Era Jesús. Y él ya fue arrebatado después de su ministerio público. ¿Qué es lo que hace falta aquí? ¿Qué es lo que todavía sigue en tiempo futuro? Que regirá con vara de hierro. Esto nos está hablando acerca de que en su venida, dice la palabra que él viene con una espada saliendo de su boca, viene para regir a las naciones con esa vara de hierro. Así que interesante saber, sí se trata de Jesús, pero es una forma simbólica de hablar de cuando Israel conozca a su Mesías. Ahí donde se habla acerca de la mujer con dolores de parto, está a punto de dar a luz. Así que, aunque en este texto de nuevo daría la idea de que los católicos tienen la razón al decir, no, es que aquí se trata de María, la madre de Jesús, no tiene sentido una narración escatológica hablando de un evento que ya había pasado. Pero sí tiene sentido cuando vemos que es para que identifiquemos de qué personaje se está hablando. Se está hablando del Señor. Entonces esto nos ayuda a reforzar la respuesta de la primera pregunta, ¿quién es la mujer? Porque sí tiene sentido que Israel, que está esperando al Mesías, se encuentre en una etapa de padecimientos, vamos a decir, similares a los de una mujer que está por dar a luz. Porque aunque el Señor ya vino, no lo conocieron, lo rechazaron, él ya fue arrebatado, pero ellos no lo saben. Entonces tiene sentido que la mujer representa a Israel, que también va a ser perseguido y tiene que huir al desierto durante la segunda parte de la mitad de la gran tribulación. Esto nos lleva a otra pieza. Hemos estado hablando con diagramas, estableciendo el orden de los eventos, pero la verdad es que hay mucha escritura que escudriñar y a través de esta plática pues podemos ir aportando otros fundamentos. Quisiera que buscara el verso 6 de Apocalipsis 12 para que pudiéramos abonar a la idea de que Israel es quien va a ser perseguido durante 3 años y medio, que es la mitad de la gran tribulación. A partir del verso 6, puede leer, por favor. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Aquí es donde las interpretaciones caen por su propio peso, porque aunque esto de lo escatológico causa mucha, pero mucha discusión, y yo realmente me admiro de cuántas corrientes, cuántas posiciones hay, la verdad es de que todo creyente necesita fundamentar con Biblia, y no torciendo textos, sino con textos que amplían, que aclaran, que refuerzan las ideas. Y esta idea de que es Israel quien va a ser perseguido durante ese periodo que algunos niegan de la gran tribulación, se puede sustentar con las escrituras que encontramos en los evangelios cuando el Señor Jesús advirtió a los judíos acerca de la persecución. Él les dijo, Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, huyan, no entren a la ciudad, escapen. Jesús habló acerca de persecución. En este libro de Apocalipsis hay más escrituras que nos van a hablar, son referencias de que Israel va a ser perseguido durante 3 años y medio. Entonces cae la idea de que se trata de la Iglesia Católica, cae por su peso la idea de que es la Virgen María. No tiene ningún sentido que aparezca aquí, pero sí tiene sentido que es Israel siendo perseguido, porque aquí se nos da un plazo de tiempo. Dice 1260 días. Pablo también habló acerca de Israel siendo libertado cuando esté a punto de ser destruido. Y los profetas también hablaron acerca de persecución. Entonces todas esas piezas abonan a la idea de que aquí esta mujer representa a la nación de Israel, representa a los piadosos de Israel que están esperando al Mesías. Algo que ya aclaramos en una sesión anterior, que el pueblo judío pues está dividido
Existen los judíos mesiánicos, existen los judíos ortodoxos, existen los judíos pecadores, como de cualquier otra nación. Existen judíos que se han adherido a diferentes movimientos religiosos. Así que no podemos pensar en que todo Israel es una nación que está esperando al Señor. Amén. Pero sí hay un remanente, como dice la palabra. Amén. Entendiendo y ordenando, pastor, la iglesia va a ser librada de la persecución, porque va a ser arrebatada antes de que inicie lo que es la gran tribulación. Pero en base a lo que leemos, Israel debe de soportar la persecución. Definitivamente. Hay varias escrituras en los libros de los profetas donde se hace referencia a esto. Una de esas es una escritura que dice que es el tiempo de la herida de Jacob. Hay varias escrituras a través de los profetas donde se habló de este tiempo. Daniel también habla acerca de este tiempo. En Isaías también se habla, en Ezequiel y aún en Jeremías. Referencias hacia la nación de Israel en un tiempo de persecución. El libro de Malaquías nos habla también acerca ya de la manifestación de Dios cuando Israel está siendo oprimido. Pero limitándonos acá al libro de Apocalipsis para poder cubrir el capítulo 12 ahora, voy a responder que sí, definitivamente, Israel tiene que soportar la persecución. Después de que el diablo sea echado a la tierra por el arcángel Miguel, él viene a la tierra con gran ira. Ahora, hay varios versos que confirman que Israel tiene que huir por 3 años y medio. Hemos leído ya acerca de que la mujer va a ser sustentada por 1260. Y esos 1260 días, cuando los dividimos entre 30, que es el número de días que tiene el mes en el calendario judío, nos da 42 meses. Y 42 meses nos da exactamente 3 años y medio. Entonces, esto también nos sirve para poder probar lo que hemos cubierto ya con anterioridad y que algunos han criticado, los que no creen en el milenio, los que no creen en la gran tribulación como tal, como un periodo de 7 años, de semana 70. Esto sirve para reforzar la idea de que Dios tiene ordenados y limitados los tiempos y que los últimos 3 años y medio de la gran tribulación van a ser de un dominio satánico, pero tremendo. Comenzará desde el principio de la gran tribulación con el anticristo haciendo un pacto con Israel, pero cuando lo rompe, ahora él se proclama como Dios y exige que lo adoren. Así como Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Y los judíos obviamente no van a hacerlo y por eso que tienen que ser perseguidos. Por eso es que la Escritura menciona, si nos vamos al verso 13, que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada. Oiga esta figura, por un tiempo y mitad de un tiempo. Es otra forma simbólica de decir por un año, 2 por años, 2 años más, que llevamos 3, y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Está escondido ahí. Cualquiera podría decir, sí, pero esa es interpretación privada, están forzando la escritura. Bueno, no estamos forzando los 1260 días, pero este texto estaría confirmando la idea del tiempo. Verso 15 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra le ayuda a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay mucho que tenemos que hablar. Primero, el diablo persigue a la mujer, que es Israel, no persigue al hijo, porque el hijo no está. Y el hijo, que es Jesucristo, jamás puede ser perseguido por el diablo. Sí, amén. Segundo, se ocupa el símbolo de tiempos y la mitad de un tiempo
¿Qué nos confirma la idea? Está hablando de 3 años y medio. Tercero, se ocupa el símbolo de que el diablo va a lanzar un río. Y de nuevo, es la Biblia la que tiene que ayudarnos a interpretar la Biblia. Si utilizamos, voy a pedirle que busque Isaías 59, 19, luego Isaías 8, 7, vamos a encontrar que de una manera simbólica, en la Biblia, cuando se habla de agua, se habla de pueblo. Cuando veamos el capítulo de la gran ramera, de una mujer que se sienta sobre muchas aguas o que está dominando sobre muchas aguas, ahí se habla acerca de pueblo. Pero también la palabra río, de una manera simbólica, en la Biblia se ha utilizado con este sentido de destrucción. Un río trae destrucción por causa de la fuerza, por causa del ímpetu con que la corriente viene. Entonces acabamos de leer que el dragón va a lanzarle un río detrás de la mujer para que fuera arrastrada. Veamos qué nos dice Isaías 59, 19. Y temerán, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Entonces vemos esta idea. Las figuras en la Biblia se repiten una y otra vez. Los símbolos en la Biblia nos ayudan a entender todo este lenguaje simbólico para los que se detienen, para los que escudriñan y van encontrando conexiones. Hay más textos, pero uno más que vamos a utilizar hoy, Isaías 8:7. Isaías 8:7 dice: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Veamos la figura de una manera bien clara, hermano. Y es que fíjese que para interpretar Apocalipsis muchas veces lo que necesitamos hacer es leer lo que al mismo Juan se le explicó. Porque a veces en los textos siguientes o en otros capítulos se encuentra la claridad de las ideas que fueron dadas de una manera simbólica. Ahora, en este caso, Isaías 8:7, vemos que Dios ocupa como parte de su lenguaje simbólico la figura de un río para hablar de un enemigo. Así que en Isaías 8:7 dice que el Señor va a hacer subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas. Y después claramente dice, esto es al rey de Asiria con todo su poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El diablo va a levantar enemigos. El diablo va a levantar naciones, ejércitos en contra de Israel. Y cuando la Biblia dice que la tierra le va a ayudar a la mujer, significa que Dios va a movilizar también naciones, como los Estados Unidos siempre han estado al lado de Israel, siempre han estado como defendiendo a Israel. Dios usará naciones para poder destruir a los enemigos de Israel. La figura que se ocupa es que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pero si entendemos que no estamos hablando de agua, entonces entendamos que tampoco se trata de que la tierra se va a abrir como cuando Datán, Coré, Abirán y todos sus familiares fueron tragados por la tierra, sino que es un lenguaje simbólico. La tierra, otras naciones van a ser usadas por Dios para poder defender a Israel y para poder destruir a los enemigos de Israel, aunque ellos van a tener que padecer, van a tener que estar en esa angustia de tener que estar huyendo, y a eso es a lo que se le llama dolores de parto. Ahora la escritura, volviendo a Apocalipsis, nos narra que el diablo ahora se llena de ira, no logra destruir a la mujer, entonces frustrado por su incapacidad de destruir a Israel, el diablo se va a hacerle guerra al resto de la descendencia de ellos, algo en lo que tenemos que detenernos también más adelante. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Aquí se nos da un detalle, y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a sustentar eso más adelante con más textos, pero por el momento yo voy a hacer esta declaración. Este resto de la descendencia de la mujer
son los santos que durante la gran tribulación se van a convertir en mártires. Son aquellos que deciden rechazar el sistema de gobierno diabólico, deciden no adorar a la bestia y están dispuestos a perder su vida por mantenerse en su convicción de que hay un Dios todopoderoso en los cielos y que a través de Jesucristo se ha revelado, y ellos van a retener ese testimonio. Entonces se van a convertir en mártires, pero estos no son la iglesia, porque si no, la iglesia sería aniquilada durante este tiempo. Lo vamos a aclarar un poquito más a medida que avanzamos con las escrituras. Amén. Yo creo que aquí vale la pena hacer el recordatorio a aquellos que han venido siguiendo la serie o tal vez se perdieron alguna, de que acerca de este tema específicamente, quiénes son los mártires de la gran tribulación, me parece que hace unas 3 semanas o 4 semanas usted habló en una manera bien profunda y bien amplia acerca de esto. Así que les hacemos la invitación para que también busquen un poquito ese tema, lo vuelvan a escuchar y puedan ampliar el conocimiento. Pastor, yo creo Ciertamente es importante porque a veces hay personas que quizás miran un video y comienzan a hacer comentarios y a veces a hacer críticas, pero no han escuchado los videos anteriores donde se han puesto las bases, se han hecho las aclaraciones correspondientes, porque en un solo mensaje, en una sola sesión, obviamente no podemos cubrir todo. Es difícil lograr cubrir todo el material, así es. Amén. Pastor, ¿será que de este versículo es una de las bases o herramientas que surgen para el error de sostener que la iglesia va a quedarse en la gran tribulación, ya que habla de que se va a hacer guerra contra los santos? Definitivamente que eso es parte del problema, la interpretación de que el verso 17 dice que se le fue a hacer guerra, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia, se convierte en la base para esa interpretación. Ahora, así como lo de los tiempos de la gran tribulación está como confirmado por varias escrituras, esto de los santos, de los mártires, de los que van a morir en la gran tribulación, que debe de entenderse que es un grupo totalmente aparte de la iglesia. Y aquí todos aquellos que sostienen la idea de que la iglesia se queda, tendrían que aceptar o reconocer que si la iglesia se queda, el diablo destruiría a la iglesia. Pero si entendemos que es un grupo totalmente diferente, entonces todas las piezas encajan. Con ese propósito, voy a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Nosotros estamos claros que este es un problema de interpretación, pero que a cada ministro y a cada creyente le corresponde escudriñar las escrituras para poder definir su posición. Y yo defino mi posición. Los que van a morir en la gran tribulación no son la iglesia, no son creyentes, parte de la iglesia, que como parte de esa doctrina amilenarista se queda y tiene que entrar en la gran tribulación. No, este es un grupo diferente. Son los mártires, como usted ya lo citó, ya lo cubrimos en una sesión anterior. Apocalipsis capítulo 13, verso 7, nos da otra referencia a ellos. Y dice que ese cuerno pequeño, a la bestia, al anticristo, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos vencidos significa muerte. Y no hay en la Biblia la idea de que la iglesia se queda en la gran tribulación y que una gran parte van a morir y otros logran escaparse. No, aquí se habla de gente que muere. Dice el apóstol Juan que él vio una multitud que no se podía contar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, que clamaban por venganza. Y más adelante a él le demuestran o le confirman, le revelan que estos son los que salieron de la gran tribulación. Van a ser millones salvados durante la gran tribulación, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Estos santos son los mártires. Hay que entender esto. La iglesia va a ser arrebatada, queda librada de la gran tribulación. Pero mucha gente que tiene conocimiento del evangelio están representados en aquellos tibios que Jesús va a vomitar de su boca, se van a quedar en la gran tribulación. Familiares de creyentes
van a experimentar la realidad de lo que tal vez su abuelita, su tía, su papá les compartían. Y esta gente va a tener la oportunidad ahora de confirmar que lo que se les hablaba era cierto. Van a tener la oportunidad de tomar una posición, resistirse a ese gobierno mundial, oponerse a ese sistema religioso que se va a establecer sobre todo el mundo, al sistema económico, y estar dispuestos a morir con tal de ser salvos. Esos son los santos, los que van a decidir apartarse para Dios, los que van a guardar el testimonio, los que tienen el testimonio de Jesucristo y van a guardar los mandamientos de Dios. Ahora, yo quiero sustentar esto con otras escrituras. Quiero que me ayude allá en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 21, y luego también Daniel 7, 25. Porque Daniel es un pasaje paralelo. Recordemos que a Daniel se le revelaron algunas cosas. Y aquí es donde muchos nos perdemos o algunos se pierden al no conectar la revelación dada a los profetas con la conexión, con la revelación dada a los apóstoles. Amén. Si aislamos escrituras, podemos crear una doctrina, pero vamos a tener que ignorar un montón de textos. Pero cuando encontramos textos que secundan lo que estamos diciendo, podemos posicionarnos con firmeza. Y yo estoy estableciendo, los mártires son los que están en la gran tribulación y van a ser asesinados, van a morir. La bestia va a hacer la guerra contra ellos y los va a vencer. ¿Qué dice Daniel 7:21? Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. ¿Y el 25? El 25 lo tenemos por acá. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Fíjense que es bien interesante, y voy a comentar esto para aquellos que dentro de la audiencia siempre están como con ese anhelo de yo quiero más, yo quiero entender más, así como Daniel, que él quiso comprender la palabra profética que había recibido Jeremías, y al no comprenderla, él se dispuso en ayuno y oración para poder comprender lo de los tiempos que Dios había definido. Quiero compartir sobre la importancia de que entendamos que a los profetas se les fueron dadas piezas del plan escatológico de Dios, pero luego a los apóstoles se les dan otras piezas más, y a Juan se le dan las últimas. Yo ya mencioné que, por ejemplo, a Daniel se le dice que va a haber resurrección, y se le dice simplemente que muchos van a resucitar del polvo, unos para vergüenza y otros para gloria. No dice que todos. Cualquiera con una interpretación literal diría, o sea que no todos van a resucitar. Y entonces vienen los testigos de Jehová y dicen, es que van a resucitar los que a Jehová le plazca resucitar. A Daniel no se le dijo que entre la resurrección de vida, de gloria, y la resurrección de condenación o la segunda muerte, hay 1000 años. Esa revelación se complementa con Juan. Otro detalle, digo, insisto, esto es para aquellos que tienen hambre de la palabra. Los judíos estaban interesados en el reino, porque ellos saben, desde que el reino fue dispersado, destruido, desintegrado, ellos están esperando el cumplimiento de las promesas por medio de los profetas de que el reino sea restablecido. Y los judíos le preguntaron al Señor en Mateo 24 que qué señal habría de su venida y del inicio del reino, porque a ellos les interesaba el reino. Y Jesús no les responde de una manera clara con respecto a cuándo va a ser establecido el reino, sino que les dice, ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a venir, sino que solo el Padre. Jesús muere, resucita, y los apóstoles siguen interesados en el reino. Apóstoles cristianos ya. Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Ellos esperaban que ahora Jesús resucitado, hoy sí de establecer el reino. Porque ellos han vivido esperando el reino. ¿Y qué les dice Jesús? No les toca a ustedes les dice, conocer las sazones que el Padre dejó en su sola voluntad. ¿Sabe qué es lo que estoy probando con esto? Que a Daniel, a Jeremías, comenzando más atrás, se le dieron revelaciones de los eventos futuros. Daniel no las entendió, buscó a Dios y se le agregó un poco más de revelación. Pero se le dijo, sella el libro,
porque eso es para el final de los tiempos. Avanzamos al tiempo de los apóstoles quieren entender y Jesús les dice, no, es que eso no es para ustedes, no les corresponde a ustedes. Aparece el apóstol Pablo posteriormente y al apóstol Pablo Jesús sí le revela sobre arrebatamiento de la iglesia. A Pablo el Señor sí le revela transformación del cuerpo de los vivos, resurrección de los santos con cuerpo glorificado. Y Dios está agregando elementos de revelación. Y finaliza con Juan, porque a Juan se le dice, vení, subí acá, te vamos a mostrar todas las cosas que van a suceder. Entonces con Juan se completa la revelación que Dios hace de todo el plan. Entonces cuando nosotros vemos lo que usted acaba de leer de Daniel, eso es parte de las piezas y casi el mismo lenguaje que se utiliza en el Apocalipsis en cuanto a este cuerno pequeño, el anticristo, que hace la guerra contra los santos. Y el mismo lenguaje, mire, aquí al final del verso 25, dice que a este gobernante mundial se le va a entregar en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El mismo lenguaje que leímos con anterioridad allá en un verso anterior. Si me ayuda a ver cuál es el verso que está escrito de la misma manera, se le dio la autoridad sobre tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está en el 14. Verso 14 del capítulo Isaías 14. 12. Así es, hermano. Vamos a ver, déjeme buscarlo por acá. Ya lo encontré, está en el verso 14. Avanzamos hacia la siguiente parte. Dejamos eso ahí para que los hermanos puedan buscar la cita. Perfecto. Ok. Veamos. El diablo, pastor, definitivamente sabemos que ha estado ahí moviéndose, pero veíamos una descripción que decía que el diablo es echado a la tierra. Si el diablo ha estado en la tierra desde el Edén, ¿cómo es que ahora dice la palabra es echado una vez más? Si ya ha estado acá, ya está acá. Ok, entendamos ahí cómo es que el diablo es echado a la tierra. Si el diablo ha estado en la tierra, lo encontramos allá en el libro de Génesis interviniendo desde el Edén. Entendamos el contexto del momento en el capítulo 12, porque allí en el capítulo 12 se nos dice de que el diablo fue arrojado a la tierra después de una batalla que hubo en el cielo. Así que tenemos que conectarlo con el verso 7. Leo Apocalipsis 12, verso 7. Y ahí dice que hubo una gran batalla en el cielo después de que el dragón no pudo contra la mujer. Estaba después en el 7. Después de los eventos narrados hasta el verso 6, donde la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella sustente por 1260 días, ahora viene la escritura en el verso 7 y dice que se le permite hacer guerra. Dice en el verso 7 que hay una batalla en el cielo y que él y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se dio ya lugar para ellos cielo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el diablo fue echado? Es porque el diablo sube al cielo, intentando dominar el cielo, intentando derrotar a Miguel y a sus ángeles. Y por eso el verso 7 nos habla de esa batalla en el cielo. Veamos ese detalle. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces en el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí es donde está el punto de su pregunta. ¿Cómo es que el diablo se ha echado a la tierra? Es que había subido al cielo, hermano. Había subido al cielo para poder luchar
contra Miguel. Y en este punto es importante agregar este otro elemento que realmente es muy interesante de comprender. Y es cómo es que Dios ha estado tratando con el diablo. Porque podemos encontrar en la Biblia por lo menos 4 etapas en el trato de Dios con el diablo. Entonces, para entender que el diablo va a ser echado a la tierra, tenemos que comprender o conocer las etapas del trato divino con el diablo. Y esa va a ser la segunda. Curiosamente, fíjese que yo encuentro en la Biblia que en todas el diablo es echado. La primera vez, el diablo es echado del cielo al infierno. Y eso está en Isaías, capítulo 14, verso 15. Esto debió haber sucedido antes de la creación del hombre. Por eso es que el diablo, quedando en libertad, se movió entre el infierno, la tierra y el cielo, porque según la Biblia, el diablo ha tenido acceso al cielo. Ya vamos a hacer referencia a eso. Pero la primera etapa del trato de Dios con el diablo fue echado del cielo, de su posición, le fue quitada la gloria que él tenía y fue echado al infierno. La segunda etapa es esta que estamos leyendo en Apocalipsis 12:9. Fue echado del cielo a la tierra. Y esto va a suceder en la segunda parte de la gran tribulación. La tercera etapa en la que el diablo de nuevo es humillado es cuando sea echado de la tierra al abismo. Y esto va a suceder al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. La Biblia dice claramente que la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Pero al diablo, un ángel con una cadena lo va a prender, lo va a encerrar en el abismo por 1000 años. Entonces la tercera etapa es echarlo de la tierra al abismo, encerrarlo en esa cárcel espiritual, como ya lo explicamos anteriormente. Y la cuarta etapa, la final, es que después de que el diablo sea suelto por un poco de tiempo en Apocalipsis, al final de los 1000 años, va a ser echado de la tierra al lago de fuego. Así que echado de la tierra al abismo está en Apocalipsis 23. Y echado de la tierra al lago de fuego está en Apocalipsis 20:10. Y lo que acabamos de leer de Apocalipsis 12:9, el diablo fue lanzado del cielo a la tierra y todos sus ángeles vienen juntamente con él. Quisiera que me ayudara leyendo el verso 10 para poder aclarar otras ideas ahí. Okay. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Veamos. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Interesante esa frase, porque esto nos confirma, como acabo de mencionar, la escritura tiene que interpretarse sola y tiene que reforzarse entre ella. El diablo ha tenido acceso al cielo. Según el libro de Job, el diablo se presentó delante de Dios. También el diablo aquí vemos que sube al cielo para pelear contra Miguel y sus ángeles. Y esta va a ser la última vez que el diablo sube. Pero el diablo ha tenido acceso, y tal parece que el diablo se ha movido entre el infierno, que fue el lugar asignado para él, después de que el Señor consumió toda la belleza con la cual él fue creado, y fue removido cuando él pretendió poner su silla junto al trono de Dios. Él ha tenido libertad de moverse entre el infierno, la tierra y el cielo. Por eso él también se ha llamado el príncipe de la potestad del aire. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 nos habla de que tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra huestes, principados y potestades en las regiones celestes, porque el diablo ha tenido acceso al cielo. El diablo se ha movido en la tierra. El diablo fue asignado al infierno como una parte de su humillación, sacado de la gloria de la presencia de Dios, lanzado a la vista. Entonces aquí vemos que el diablo es arrojado a la tierra, trata de destruir a la mujer y como no puede, causa la muerte de muchos santos. Pero en este texto en particular vemos que el diablo tenía un acceso ante Dios como el acusador.
Dice ahí, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. O sea que el diablo no es solamente el tentador, también él es el acusador, el que va y señala, así como cuando fue delante de Dios con respecto a Job, ¿verdad? ¿Y si acaso te sirve de balde? Pues lo que pasa es que tienes cubierto todo lo que él ha hecho, no puedo tocarlo. Entonces el diablo va delante de Dios para poder acusar a nuestros hermanos. Y en el verso 11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, hablando de nuevo acerca de los mártires, porque aún en la gran tribulación habrán quienes por medio de la fe van a obtener la victoria a pesar de que tengan que morir. Amén, amén. Pastor, leyendo un versículo, el versículo 12, y está muy interesante, permítame leérselo, y dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Déjeme plantearle esta idea. Hace un par de programas se estableció que hay una pregunta errónea que se le hace a la gente: ¿y usted cuando muera, dónde va? ¿Al cielo o a la tierra? Partiendo de ahí, le quiero preguntar. ¿Al infierno o al cielo? Exactamente, al infierno o al cielo, sí. Ajá. Partiendo de ahí, veo que acá dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué puede significar estas declaraciones que encontramos en este versículo? Bueno, este verso realmente es interesante, hermano, porque esta escritura nos habla de gente morando en el cielo y de gente morando en la tierra. ¿Por qué puedo asegurar que está hablando de gente? Porque la declaración es hecha sobre la base de que el diablo ha sido lanzado a la tierra. Y sobre la base de que el diablo ha sido lanzado a la tierra y que ya no va a poder encontrar lugar jamás para poder entrar de nuevo al cielo, que es lo que dice el verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, no prevalecieron, y que el diablo ahora es lanzado a la tierra para traer destrucción. Nosotros tenemos que entender lo siguiente: ¿a quiénes les afecta la existencia del diablo? ¿A los ángeles o a los seres humanos? Y la respuesta es solamente a nosotros como seres humanos. Entonces, la declaración del verso 12, alégrense cielos y los que moran en ellos, está hablando de gente morando en el cielo. Porque ¿por qué los ángeles se alegrarían de que el diablo fue lanzado a la tierra? Si ellos no tienen ningún problema, no tienen guerra contra el diablo, no son afectados, no son oprimidos, no son esclavizados, no son poseídos, nada. Ahora, este texto, hermano, es como una joya que está escondida aquí, porque a mí me está mostrando que durante la gran tribulación habrán moradores. Y nosotros ya sabemos quiénes son, según el capítulo 5. Son los redimidos, los que Cristo ha constituido reyes y sacerdotes para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo. Entonces, tiene mucho sentido entender que estas dos declaraciones en un solo verso nos hablan de separar grupos de personas. Este verso a mí me confirma que la iglesia fue arrebatada y está en un lugar inalcanzable. La iglesia es intocable por el diablo desde el momento que está en los cielos. No puede ser referencia a los ángeles, porque los ángeles no tienen por qué alegrarse de que el diablo haya sido lanzado a la tierra. Pero sí los que moran temporalmente en el cielo, porque como usted ya mencionó, hemos aclarado que la eternidad de la iglesia no será en el cielo. Incluso los testigos de Jehová tuercen más su doctrina cuando dicen: es que 144,000 van a ir al cielo, pero el reino es en la tierra, y entonces van a haber un grupo en el cielo y otros en la tierra. No, la Biblia habla del reino de Dios viniendo a la tierra. Entonces la eternidad será en la tierra, pero
temporalmente hay moradores en el cielo. Entonces, esta es otra pieza que encaja con la idea de, mientras en la tierra hay tribulación, en los cielos la iglesia se encuentra en la presencia de Dios, adorándole. No en las bodas, porque hablamos sobre eso también. No hay datos para decir que son las bodas. Pero es importante conectar esto con Filipenses capítulo 3, verso 20, donde el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nosotros ya somos ciudadanos celestiales. La ciudadanía nuestra es la Nueva Jerusalén. Y el tiempo en que la gran tribulación se está desarrollando con todos los juicios de Dios en la tierra y la operación demoníaca y el poder del diablo y una sola religión en la tierra, la iglesia está intocable, inalcanzable. Pero luego viene la segunda declaración. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Número uno, los judíos, que ya hemos mencionado que están siendo perseguidos. Y muchos muriendo, porque al final es un remanente el que va a ser salvo. Número dos, los cristianos tibios. Y todas las sectas y todos los religiosos de diferentes orientaciones. Y número tres, todos los gentiles, toda la humanidad, sean ateos, sean religiosos de algún tipo o no, todos los gentiles que van a estar bajo el ataque del diablo y bajo los juicios de Dios. Así que en este verso, el verso 12, en la segunda parte, ay de los moradores de la tierra, es una referencia al padecimiento de la gente que va a estar en la gran tribulación, de la cual nosotros insistimos como iglesia, creemos que no estaremos acá, a pesar de que existe un grupo de creyentes que piensan que sí estaremos, amén. Pastor, es interesante poder entender la palabra y poder unir todos esos textos que los cuales nos dan el sentido de que los moradores de la tierra sí van a sufrir. Amén. Eso es lo que dice el versículo 12. Y hay de los moradores de la tierra, o sea, todo aquel que esté acá, hombres, mujeres, niños, porque muchas personas dicen, no, y los niños qué culpa si los niños son de Dios. Pero la Biblia dice, todos los moradores de la tierra. Por eso este capítulo veo que termina ahí en el versículo 17 con la guerra que se extiende contra el resto de la descendencia de la mujer. Y eso pues sí, es importante hacerle el énfasis ahí. La gente va a sufrir, pastor. Así es. Concluimos prácticamente con el capítulo 12, con ese versículo, porque ahí lo que está diciendo es de que el diablo no pudo vencer a Miguel. Lo humillan por segunda vez, lo lanzan a la tierra. Ahora viene con gran ira, causa la mortandad de los mártires, viene en contra de los santos, viene a destruir a cuanto ser humano se oponga a su sistema y a reclutar gente para someterse al sistema religioso, al sistema político, y que van a quedar posteriormente bajo el juicio de Dios. Entonces el verso 17, que es donde termina el capítulo 12, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, confirmando la idea de que el diablo, a través de los seres humanos, a través de los gobernantes aliados bajo su señorío y a través del dominio demoníaco, va a traer gran destrucción, gran sufrimiento y gran mortandad sobre la tierra. Por eso es que tiene mucho sentido la declaración de ay de los moradores de la tierra. Yo creo que, bueno, hemos cubierto lo más importante del capítulo 12. Esperamos con estas ideas cooperar con aquellos que tienen inquietudes, porque la verdad es de que es importante que alguien nos ayude, nos vaya dando la guía para poder entender la palabra. Y ahora solamente resta en la diligencia, en las decisiones ya muy personales, el continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Amén. A usted que ha estado en sintonía de todos estos
viernes y estos programas y tiene dudas, por favor háganosla llegar a través de mensajito vía inbox y nosotros estaremos seleccionando ahí las más interesantes, tratando de dar respuesta a todas sus interrogantes para continuar creciendo y llevando no solo un conocimiento vano, sino una palabra que edifique, una palabra que nos cimente como iglesia y que nos ayude a estar prevenidos acerca de los eventos del futuro. Pastor Alberto, muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por la dedicación. Ha sido una bendición. Gloria a Dios, hermano. Un saludo para todos los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe y para todos nuestros hermanos que también desde fuera del país están a veces reportándose y están ahí mostrando su interés en que le demos seguimiento a estos estudios. El énfasis no es nuestra intención estar contendiendo ni discutiendo con nadie. Si usted tiene una creencia totalmente contraria, pues nosotros le respetamos, no pretendemos imponernos, de hecho, no podríamos, y un llamado pues a comportarnos como cristianos y actuar de la manera correcta. Y si hay algunos tengan inquietudes, pues expresar sus dudas y evitar toda confrontación que no nos lleva a nada edificante. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y será hasta una próxima edición de nuestra plática con el hermano Edwin, quien le agradezco por todo su apoyo para que podamos realizar esta enseñanza. Bendiciones, hermano Edwin. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero